A grabar y oficialmente estamos entonces ya con nuestro conversatorio. Nuevamente gracias a Víctor, Álvaro, Karina. La verdad que como hablábamos el día de ayer, este conversatorio para nosotros cuando planificamos esta idea loca o estas ideas locas que de repente se nos atraviesan, dijimos, bueno, consideramos que el tema de salud mental es un tema crítico, es un tema muy importante a abordar. Y totalmente intencionado, lo dejamos hasta de último de estos 5 webinars que hemos venido conversando en las últimas semanas y que, como decimos nosotros, ya se convirtió en un clásico del miércoles. Y básicamente es porque la salud mental es uno de los temas más desatendidos en los sistemas de salud a nivel global, no solo en América Latina en específico, sino a nivel global. Y la ausencia de políticas públicas respecto a eso, pues hace que sea un tema definitivamente prioritario en las agendas, no solo del sector público, sino también de la parte privada. Y como población y como ciudadanos, creo que es un tema que nos compete a todos. Desde la perspectiva de salud digital, que es una de las áreas de especialización nuestra, pues consideramos que es una oportunidad grandísima el que se puedan tener hoy en día estrategias que nos permitan acercar a quien necesita esa terapia, ¿no? Entonces, como siempre lo hacemos, vamos a iniciar con una presentación, agradeciendo desde ya a todos el silencio del caso para no interrumpir la fluidez del conversatorio. Nosotros somos de Syscom, somos una empresa que tiene más de 15 años de experiencia en el mercado y que dentro de nuestras acciones o actividades pues tenemos el tema de la salud digital, que es un término que no nos inventamos nosotros, sino que está definido a través del máximo ente rector, la Organización Mundial de la Salud, y que tiene que ver con la aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones al tema de la salud. Como estrategia de negocios, pues hemos ido implementando con el paso del tiempo soluciones digitales para el ámbito de historia clínica electrónica, telemedicina, integración de sistemas de salud usando estándares, aplicaciones móviles para la salud y otras más. En el tema ya del día de hoy, que es la telesalud, ya comenzábamos a hablar un poco ayer en la antesala y arrancamos el día de hoy platicando un poco sobre la prioridad que esto tiene. Y el tema del coronavirus, que es trend topic y seguirá siendo trend topic durante un buen tiempo más, sobre todo en América Latina, pues nos ha traído ciertos retos adicionales a los que ya teníamos respecto a este tema. Y la OMS advirtió recientemente las consecuencias para la salud que para la salud mental está teniendo el COVID-19 y lo que se viene en el futuro, ¿no? Con la famosa nueva normalidad que se nos ha venido anunciando. Y ojo, ¿no? El aumento de suicidios y trastornos obligará a tomar acciones contundentes por parte de los gobiernos. Pese al riesgo y probablemente debido a la magnitud de la crisis, las necesidades en la salud mental no están recibiendo la atención que requieren, ¿verdad? Y esto, pues definitivamente tiene que ver con la falta de inversión específica y sobre todo la prevención que en esta área de la salud tenemos. Y pues como sabemos, el COVID es una crisis de salud física, pero también hay todo un tema de salud mental que rodea también a esta enfermedad y que podrá generar definitivamente más dificultades de lo que ya hemos ido teniendo. Acá unas cifras más, como siempre decimos, nos gustan mucho los números. Hay un incremento de la prevalencia de la angustia, un 35% en China, por ejemplo, ¿no? Se habla de un 60% en Irán y 40% en Estados Unidos, que fueron 3 de los países, bueno, el caso de China fue el primero golpeado, luego Irán fue uno de los que estuvo en ese ranking fatídico durante mucho tiempo en la punta,
Y ahora lo que está sufriendo Estados Unidos, pues definitivamente es un tema crítico, ¿no? Y bueno, específicamente también en el sector de trabajadores sanitarios, los cuales en países como los nuestros, con la precariedad de insumos y demás temas que hemos tenido a la vista a través de los medios de comunicación, pues vemos que hay cifras también súper interesantes en este estudio que citamos. Hablamos de un 47% que indicó necesitar apoyo psicológico. Y en China, pues se hablaba de un 50% de depresión, 45% debido a la ansiedad y 34% por el insomnio. Así que bueno, la cifra está ahí, ¿no? En el caso de Latinoamérica, no, para variar, tenemos limitaciones en la mayoría de países con el tema de datos y pues nos basamos más en las proyecciones, pero bueno, por suerte tenemos a los expertos de la salud mental que nos recuerdan que 1 de cada 5 personas sufren trastornos mentales y estos datos podrían alcanzarse en esta crisis, podrían crecer más si no se alivia y acompaña a través del apoyo necesario, ¿no? Así que bueno, en materia ya del conversatorio, hoy tenemos a 3 panelistas de lujo. Primero, las damas, presentaremos el día de hoy a la licenciada Karina Oviedo. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es argentina, tiene una maestría en psicoanálisis en Oedipus, núcleo psicoanalítico, posgrado en formación psicoanalítica en Oedipus, núcleo psicoanalítico. Es experta en psicoterapia online. En la parte de formación, asesoramiento profesional y supervisión de casos clínicos en psicoterapia online, ha sido redactora de artículos sobre psicología en medios digitales en España, Chile, Cuba y Guatemala. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro de Cibersalud, Red Iberoamericana de Tecnología y Salud Mental, y es directora de WeDoctor Global Care en Latinoamérica. Tenemos a Álvaro Leonardo, que es guatemalteco, es ingeniero en sistemas con MBA, es CEO y founder de Happy, que es una compañía de mHealth, mHealth es tecnologías móviles aplicadas a la salud, enfocada en cuidados a pacientes con enfermedades crónicas y de salud mental, y que actualmente está también teniendo un emprendimiento a través de Happy con el tema de respuesta a COVID-19, en la integración de la parte de teleconsulta. Álvaro tiene amplia experiencia también en la industria farmacéutica. Trabajó durante más de 8 años para Abbott, ocupando cargos gerenciales, incluido la gerencia financiera. Y Víctor Juárez, que es también guatemalteco, licenciado en Administración de Turismo Sostenible, y que los antecedentes de Víctor pues incluyen trabajo con empresas de educación superior, inversión, emprendimiento, migración y sector turístico en la región de América Central. Y más recientemente, Víctor ha estado trabajando en los problemas de salud mental en Guatemala a través de su empresa social que se llama Tu Consejería, y donde conecta a profesionales de salud mental y cualquier persona que utilice una plataforma tecnológica de bajo costo. Víctor tiene más de 15 años de experiencia y siente pasión por Guatemala y los jóvenes de la región. Así que con los comerciales del caso, si quieren saber más sobre lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, ahí están los comerciales del caso. Así que bueno, nuevamente gracias Álvaro, Karina y Víctor. Me gustaría comenzar con Karina, que nos cuentes un poquito cómo ha sido la situación en Argentina, uno de los países en América Latina donde se diagnosticaron los primeros casos y que también pues ha tenido serias dificultades en el abordaje de la enfermedad, ¿no? A la par con otras enfermedades también infecciosas muy importantes, ¿no? Productos precisamente del cambio climático también que se está viviendo. Nunca antes se había tenido un brote como el que se tiene en Argentina de dengue. Ha golpeado lugares donde tradicionalmente no golpeaba tanto.
Entonces es un país que está viviendo ahorita con las oleadas, porque no es una ni dos, sino vienen las oleadas de casos de COVID, más las otras enfermedades que ya competen, y la dinámica económica de Argentina, que siempre es un enigma, ¿no? Así que, ¿cómo ves tú el tema, Karina? Bueno, gracias Daniel por la invitación a compartir este espacio, eso en primer lugar. Y sí, tal como dices, bueno, Argentina tiene como todas esas particularidades que mencionas, ¿no? Específicamente, desde mi experiencia en relación al COVID, porque bueno, dengue y demás son todas patologías que ya estaban y que si bien continúan sus oleadas, quedan como un poco en segundo lugar, ¿no? A partir de esta pandemia es como lo que más llama la atención. Eh, yo creo que el impacto de la pandemia en sí apunta a dos focos, ¿no? Primero esta cuestión de la salud física, también la salud mental, con todas las consecuencias de las medidas de aislamiento, de confinamiento y demás, y también en relación a la transformación digital en salud, ¿no? Irrumpe como algo imprevisto que impacta de una manera bastante significativa y genera un contexto en el que nos vemos obligados como a sostener los tratamientos en salud mental de otro modo, diferente a la atención presencial, o bien comenzar nuevos procesos en relación a esto, ¿no? Y ahí es donde hago la conexión con la cuestión de la transformación digital en salud, que si bien sabemos que es un proceso continuo, complejo, multidimensional, que implica varios actores, en esta situación puntual se ha visto significativamente acelerado. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Surgen como muchos interrogantes, porque sí, el único medio posible para sostener la atención en salud mental es a distancia, pero no contamos con un marco legal que regularice, no contamos con información coherente que nos permita decidir a través de qué medio. Tampoco contamos con una formación previa en relación a eso, somos como un grupo reducido los que trabajamos en psicoterapia online, que ya veníamos haciéndolo desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces, frente a esta cuestión, bueno, uno es como que se habilita a continuar la asistencia en salud mental a través de medios tecnológicos. ¿Pero cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A partir de qué? ¿Sí? Entonces, bueno, creo que es un impacto que tiene como una doble entrada y que a la vez se relaciona muy estrechamente y desde mi punto de vista no hace más que visibilizar un vacío en relación a respuestas a la población en la temática de salud mental, que es algo bueno, que ya preexistía y que ahora se ha hecho como más evidente. No está simple la situación, es una crisis, ¿no? Y una crisis que, bueno, como algo imprevisto que irrumpe, implica pérdidas a nivel económico, pérdidas a nivel físico, en esto del contacto, por ejemplo, pérdidas de proyecto de vida, un nuevo reacomodarse a una nueva normalidad, como se dice ahora, pero que tampoco sabemos bien de qué se trata, ¿no? ¿Cómo va a ser esa nueva normalidad? Creo que lo único que tenemos claro es que no va a ser igual que antes, pero bueno, creo que ahí está el desafío, ¿no? Y el desafío en relación a todos estos interrogantes para que esta cuestión, que hoy es una crisis, podamos convertirla en una oportunidad que nos lleve a construir, ¿sí? Porque bueno, ya para destrucción venimos teniendo toda esta cuestión que nos atraviesa día a día, ¿no? Esto de ver cuántos casos, ahora en Argentina en este momento ya están evaluando que probablemente dentro de 4 o 5 semanas colapse el sistema sanitario, y sigue haciéndose visible esto del vacío, ¿no? No solamente a nivel de salud mental, que es una cuestión que ya conocemos, digamos, que no nos sorprende, ya venía con anterioridad,
sino que incluso ahora, en relación al aspecto de la salud física, que de alguna manera era donde uno se sentía un poco más seguro, ¿no? O sea, al menos ese aspecto estaba cubierto. Bueno, creo que nos vamos a encontrar con un impacto mayor del que estamos teniendo. Y si bien la asistencia a distancia es una estrategia para afrontarlo, la falta de información en relación a estos interrogantes que planteaba recién, también deja ahí como otro vacío, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer en relación a la prevención, fundamentalmente? Porque lo que hoy vemos como algunos síntomas propios de una situación de aislamiento, propio de un corte en la cotidianeidad, puede transformarse mañana en patologías de mayor gravedad que también van a tener una incidencia muy significativa. Muchas gracias, Karina. Y respecto a lo que tú mencionabas, ¿no? Del tema de los vacíos que existen en la atención en salud. Esto en países como Guatemala, del cual Álvaro, Víctor y yo somos nacidos acá y conocemos un poco las realidades y las carencias del sistema, se agudiza aún más, porque obviamente el tema de la atención primaria en salud es un tema, un reto muy, muy grande. Y a mí me parece interesante los emprendimientos que Víctor y Álvaro han hecho, porque ninguno de los dos son psicólogos. En el caso de Víctor, es licenciado en Administración y Turismo, ¿no? Y en el caso de Álvaro, ingeniero en sistemas con MBA y con una carrera en la parte farmacéutica. Entonces, yo les preguntaría a los dos, comenzando a responder quizás Víctor y luego Álvaro, ¿qué los llevó a que su emprendimiento se enfocara en la temática de salud mental, indistintamente de lo que estamos viendo hoy de COVID? Porque obviamente el emprendimiento de ustedes empezó mucho antes, ¿no? Pues gracias, Daniel. Buenas tardes a todos y todas. Creo que en mi caso, y tratando de resumir rápidamente, porque no les cuento toda la historia y me paso hablando de esto toda la tarde, creo que responde mucho a lo que mencionaba Karina del cómo y los vacíos que tenemos en nuestro país y en la región en general. Como medio lograron ver, yo pues tengo cierta experiencia trabajando con jóvenes y me daba mucho cuenta de la carencia que hay en cómo los jóvenes interactúan con otras personas y cómo lidian con sus problemas o con lo que estén pensando. Entonces nunca, y eso fue como al principio pura observación, que nunca interactuaban con profesionales, sino era entre amigos y entre los más o menos cercanos o los que ellos encuentran como una figura de autoridad en sus comunidades, lo cual no necesariamente se traduce en una buena solución, por ponerle así, o al menos un acompañamiento adecuado a lo que sea que estuvieran viviendo. Entonces eso básicamente fue lo que desencadenó en mí, pues no solo la curiosidad, sino el afán de tratar de ayudar. Aquí en Guatemala, por lo menos, y estoy seguro que en muchos países de la región, es solo de ver para un lado al otro y hay muchos problemas e implica muchas oportunidades de soluciones. Entonces, en este caso, pues como por esa experiencia, quise ver qué podíamos hacer por los jóvenes, cómo podíamos tratar de mitigar tantos problemas y fuimos reduciéndolo a dos cosas, a la parte de salud mental específica y a la parte de tecnología, puesto que casi todos y todas pues tienen acceso al menos a un aparato, que ahí hay una gran discusión de que no es suficiente y la parte de penetración de conectividad y todo ese rollo, pero digamos en muy general tienen el celular, digamos el smartphone o el teléfono inteligente y tienen una situación de salud mental crítica en general, como les digo. Entonces eso fue lo que a mí pues, nos motivó y a mí en particular a empezar con toda esta aventura. Hicimos una validación de mucho tiempo, poco más de un año de estar validando cómo llegarles, cuál es el mensaje, cuál era la mejor herramienta. Y creo que soy como muy apasionado y optimista a que el tema de salud mental puede ser una solución a muchísimos de los problemas que por lo menos acá en Guatemala tenemos, desde violencia, uso de sustancias, porque los vemos reflejados en la sociedad ahorita a una edades un poco más avanzadas, cuando creo que es el reflejo de lo que pudo haber sido curado desde una edad bastante más joven. Entonces, eso es un poco la apuesta y lo que nos motiva a todo mi equipo y a mí en particular. Gracias, Víctor. Y en tu caso, Álvaro. Hola a todos, igual
Muchas gracias por la invitación y un placer. Bueno, en nuestro caso, nuestro emprendimiento nace con un foco especial en pacientes con padecimientos crónicos. No sé si conocen esta estadística, pero 3 de 4 personas en Latinoamérica mueren por un padecimiento crónico. Entonces, es un mundo de personas, todos nuestros familiares, muchos de nuestros familiares están muriendo por temas cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades de este tipo. Y pues el emprendimiento nace de cierta forma alineado a uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que es mejorar temas de adherencia a los tratamientos y también de salud mental como tal. Y mientras estábamos investigando cómo podríamos alinearnos a ese objetivo, pues como bien mencionabas, Daniel, no tenemos muchas estadísticas en nuestra región, pero hicimos nuestros propios cruces de información y nos saltaron muchas cosas alarmantes. Por ejemplo, estimamos que solo en Latinoamérica hay 154 millones de personas padeciendo temas de enfermedades no transmisibles o crónicas, de donde la mayor proporción viene de enfermos con temas cardiovasculares. Eso pues, es un 27% aproximadamente, y lo que hace una población de 41 millones de personas. Cuando nos sonaron todas las campanas, es que encontramos una estadística que indica que el 45% de los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares sufre de depresión. Eso hace 19 millones de personas. Y lo más alarmante es que menos del 10% de ellas están diagnosticadas y recibiendo un tratamiento pues, activo y adecuado, que pues, básicamente sería menos de 1.9 millones de personas. Eso se traduce a que entonces hay 17 millones de personas que no están en un tratamiento activo, no están diagnosticadas y pues, sí lo requiere medicadas para tratar su enfermedad. Y el no hacerlo reduce al final de cuentas la expectativa de vida del paciente entre 5 a 20 años. Entonces, es básicamente el analizar toda esta información la que nos hizo darnos cuenta del problema tan importante que tenemos, la salud mental de estos pacientes. Mucho del enfoque tradicional de la medicina para este tipo de pacientes es la salud física, pues tratar de remediar los achaques y pues prolongar la expectativa de vida del paciente, enfocándose en los temas que le afectan físicamente y dejan de lado toda la parte mental y emocional que es extremadamente importante. Entonces, básicamente ahí empezamos a pivotear cómo podíamos empezar al menos a monitorear la salud mental de nuestros pacientes. Entonces, en la aplicación que tenemos actualmente funcionando, le permite a nuestros pacientes el traquear variables de salud. Una de ellas es, pues, por ejemplo, la puntualidad o adherencia de la toma de sus medicamentos. Y la primera iniciativa que tenemos para monitorear salud mental es que implementamos un tracker de estado de ánimo que pues, nos permita de cierta forma ir viendo la evolución de cómo internamente se está sintiendo la persona. No somos definitivamente expertos como los otros panelistas en temas de salud mental que ya llevan mucho más tiempo y pues también toda la formación académica del caso. Básicamente lo que estamos buscando nosotros es ser un puente que acerque a las personas, a los pacientes, sobre todo con padecimientos crónicos, a detectar problemas y acercarles pues, o brindarles herramientas que les permitan tener algún nivel de apoyo. Resultado de eso, de hecho, es que pues, iniciamos conversaciones con Víctor para de alguna manera y en algún punto que podamos integrar nuestras plataformas y pues poder dar, ahí sí que consejería a los pacientes de, en este caso, Jafi, y empezar pues a tratar de apoyarles, ¿verdad? Gracias, Álvaro. Y esto es interesante de analizar, porque la salud al final, a veces, como inclusive están diseñados los mismos sistemas, segmentan, ¿no? La salud física, por un lado, y dentro de la salud física verticalizada, ¿no? Sobre todo orientada mucho cómo está estructurada la parte rectoría de la salud, ¿no? Entonces está el tema de vectores, por un lado, el tema
bueno, un bolsón de las enfermedades infecciosas, ¿no? Incluyendo enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, transmitidas por vectores. Por otro lado, tenemos las enfermedades crónicas, pero nunca se ve en esa integralidad. Y al final, inclusive hay muchos tratamientos que se dan por ciertos tipos de patología, por ejemplo, cáncer, que los mismos efectos adversos de los medicamentos causan temas de ansiedad, temas de depresión, ¿no? En mi caso particular, y yo creo que la mayoría tenemos más de algunos casos dentro de nuestras familias que tenemos enfermedades crónicas y hemos podido constatar esos efectos adversos que muchas veces los mismos medicamentos y tratamientos causan. A mí me llama la atención que Víctor plantea, ¿no? Que a partir del trabajo con jóvenes es que él comienza con este emprendimiento. ¿Cómo es ahora la segmentación, digamos, de tus usuarios, Víctor? ¿Siguen siendo en mayoría jóvenes o hay ya una mayor incidencia de personas adultas mayores? En nuestro caso, toda la comunicación que hacemos y mucho del trabajo que estamos haciendo, o sea, seguimos la estrategia de enfocarnos en jóvenes y con jóvenes con una definición un poquito extensa, porque tenemos usuarios menores de edad, gracias a un cliente grande que tiene dentro de sus beneficiarios a jóvenes, pues a menores de edad, pero llevamos el 70% de usuarios está entre 18 y 34 años de edad. Entonces, eso, digamos, sí responde mucho a la curva poblacional de Guatemala y responde a pues, cosas un poco obvias, pero sí estamos como muy enfocados en eso y en ese segmento específico. Por la apuesta que yo les mencionaba, a que si empezamos a trabajar desde acá, espero que no necesariamente tengan necesidades muy fuertes o que pues lo que veamos como reflejo de una sociedad con un bajo bienestar es lo que tenemos ahorita. Entonces, de alguna forma, la respuesta es esa, como pero también sí tenemos, o sea, queda el otro 30%, ¿verdad? Que es bastante, no es poquito, y sí ahí tenemos incluso de arriba de 70 años con quienes hemos llegado a interactuar. Entonces sí creo que eso solo refleja muchas cosas, desde que hay mucha necesidad, que es lo que hemos estado platicando hasta ahora. Y otra, pues, demográfico interesante es que casi el 70% de nuestras usuarias son mujeres. Entonces, eso varió un poco ahorita con la pandemia. No, creo otra vez que refleja muchas cosas, sobre todo temas de violencia y otro montón de cosas, tal vez no tan de salud, pero sí son consecuencia de lo que estamos viviendo. Entonces, sí, creo que eso responde. Sí, bueno, gracias. Y preguntaba, porque en el caso de los jóvenes, obviamente tienden como a buscar más el tema de soluciones digitales, ¿no? Tienen más confianza, inclusive muchas veces, de transmitir a través de un WhatsApp o a través de, bueno, no me sé todas las redes sociales, pero todos los días salen con algo nuevo. Ahora está el TikTok y van saliendo cosas. Tienen más confianza en ese entorno, muchas veces, que hablar con alguien cara a cara, ¿no? En el caso de Argentina, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es la segmentación de WeDoctor, en este caso, en los pacientes que ustedes atienden, Karin? Bien. Mira, yo creo que estoy a punto de confirmar una teoría en relación a los adultos mayores y la tecnología, porque muy al contrario de lo que se espera, muchos pacientes, incluso pacientes míos, que tienen arriba de 60 años, se han llevado mucho mejor con la tecnología de lo que uno esperaba, ¿no? Incluso profesionales también, profesionales que tenemos dentro del equipo de WeDoctor, que son personas mayores, por ahí digo, hay más resistencia en personas jóvenes a nivel profesional de cómo voy a hacer este cambio, ¿no? Pero bueno, tiene que ver como con otras cuestiones ahí que entran en juego en relación a la adaptación, ¿no? A tener un vínculo diferente y poder reconstruir ese vínculo en otro espacio. Y al desconocimiento, a veces no se sabe cómo reconstruirlo, ¿no? ¿De qué se trata? WeDoctor es una plataforma que trabaja con videoconsultas, consultas de texto, interconsultas. Tenemos un equipo de profesionales muy variado, con todas las especialidades dentro de la medicina, psicología, nutrición, enfermería. El servicio es muy completo.
La plataforma ya venía trabajando así, nació en el año 2005, así que bueno, ya venía como con, si bien continuamente se está viendo cómo mejorar, qué avances o nuevas funcionalidades incorporar, digamos, no fue un problema de crisis, porque ya teníamos todo lo necesario para la atención a distancia, digamos. Sí, aumentó muchísimo porque, bueno, si bien en el mercado hay muchas ofertas en cuanto a medios tecnológicos, bien sabemos también que no todas cumplen con los requisitos necesarios para que sea llevado a cabo de una manera ética y responsable, sobre todo en el área de salud y en el área de salud mental, ya que manejamos información muy sensible. Entonces, bueno, no todas las plataformas son adecuadas. En eso, WeDoctor ha dado una buena respuesta. De hecho, también, cuando comenzó todo esto en marzo, pusimos en marcha la campaña Quédate en casa, en la cual la plataforma se puso a disposición de profesionales y pacientes sin costo alguno, para que tengan la posibilidad de acceder de una manera más rápida, más ágil dentro de todo este caos que se generó, ¿no? a la atención en salud en todos los niveles. Te decía, es un equipo muy amplio, no es específicamente para salud mental. Y esta iniciativa fue como aportar un granito de arena, y bueno, la idea era que durara mientras dure el aislamiento. Acá en Latinoamérica no sé cuándo va a terminar, porque se va extendiendo. Nosotros en Argentina oficialmente lo tenemos hasta el día 28 de junio, y ya se está comentando que se va a alargar hasta el 12 de julio, y algunos ya dicen que esto va a ser hasta septiembre. Así que, pero bueno, digo, por suerte la crisis nos encontró, dado que somos un grupo de profesionales que nos dedicamos a esto, ya con una herramienta digital adecuada que puede aportar una solución en toda esta cuestión. Gracias, Karina. Y bueno, aquí hay una cuestión interesante que es ya en materia de COVID-19, porque eso de alguna forma ha obligado a todos los que trabajamos en temas digitales a variar nuestras estrategias comerciales. Por suerte, el tema tecnológico pues está en un segmento que ha crecido mucho, y eso pues ha brindado oportunidades. En caso tuyo, Víctor, ¿cómo ha sido la estrategia que ustedes han manejado en este periodo de aislamiento? ¿Han tenido algún tipo de oferta similar? ¿Han visto algún comportamiento distinto a partir de las campañas que ustedes han lanzado en este lockdown, bueno, semi-lockdown que vivimos en Guatemala? No, sí, de hecho, espero me oigan porque el internet se puso algo inestable, pero aparte de la obvia, igual que como que Karina mencionaba, tuvimos bastante más demanda. Nosotros habilitamos durante 2 horas el servicio sin costo igual, donde nuestros psicólogos están donando su tiempo para al menos en esas 2 horas poder ofrecer el servicio de comunicación con los profesionales sin costo para nadie. Esto obviamente sí tuvo una muy buena respuesta, y la estrategia siempre ha sido como, realmente yo estoy muy contento porque finalmente el tema de salud mental está en la mesa. O sea, llevábamos mucho tiempo tratando de que las personas se dieran cuenta de la importancia de la salud mental, y este era un momento que finalmente se dieron cuenta que es tan importante como la salud física. Entonces, hemos estado ahí, igual que un poco con Karina, pues nosotros no es una empresa que está respondiendo a COVID, sino llevábamos casi 2 años estar como dándole, ¿verdad? Porque este tema pues no es prioridad, no había sido, porque creo que ahora sí la apertura es mucho mayor. Entonces sí pudimos aprovechar mucho salud como tal, es ahora, pero viene la parte financiera, y esas estadísticas ya las estamos viendo, donde las principales razones de comunicarse con profesionales han sido pues, de salud, ansiedad, estrés, como los clásicos, pero el tema de presión económica y financiera está ya presente. Entonces, ya el tipo de
reacción y de respuesta, pues va a tener que nuestras referenciaciones van a tener que empezar a estar alineadas en esa parte también. Y sobre todo porque pues al final nuestro target es como un nivel socioeconómico mediano para abajo, que es responde a nuestra misión, que es pues democratizar la salud mental, o sea, llevarla a donde nunca ha estado. Entonces, por eso es que es bien obvio los problemas que estamos viendo. Pero ahí estamos, ¿verdad? Estamos listos y con ganas de, pues, de hacer más cosas. Espero que podamos. Mucho de eso igual va a la alianza con Álvaro, de ver cómo podemos seguir ayudándonos entre todos y así. Sí, esto es muy importante, la estrategia, creo yo, porque hace que 2, 3 semanas tuvimos un webinar sobre el tema de comunicación y muchos creemos que uno hace un post en redes sociales o publicó algo y eso ya es suficiente, ¿no? Y realmente no, hay todo un tema ahí de cómo llegar, qué estrategias utilizar y sobre todo en poblaciones con diversidad cultural. En el caso nosotros todavía, bueno, mi generación, digo, no sé, yo creo que ustedes son más jóvenes que yo, en caso Álvaro, tú, pues nos criaron todavía, ¿no? Con que la psicología era un invento, ¿no? Y aguántese que usted es machito, ¿verdad? Y los hombres no lloran y todo esto, ¿verdad? Entonces, esa parte de buscar soluciones en un psicólogo casi que era pecado mortal en la generación que yo crecí. Pero entonces eso ha llevado como a tener que ir diseñando algunas estrategias para poder hacer ese engagement que se llama, ¿no? En inglés, de los pacientes y de los profesionales. En el caso de Álvaro, creo yo que ha sido una muy buena estrategia del lado de los pacientes, porque en el tema de transformación digital a veces se cree que solo hay que transformar digitalmente al profesional de la salud, pero no, también a la población, porque si no se crea la cultura del otro lado, no se puede dar una reciprocidad y por ende la estrategia no va a ser exitosa. A mí me gustaría, Álvaro, tú nos puedes contar un poco más cómo ha sido esa estrategia de engagement que ustedes han usado, que a mí me ha parecido muy, muy interesante. Sí, claro, con gusto. Nosotros lo que estamos haciendo en nuestra plataforma es básicamente dar incentivos a los usuarios para interactuar con ella. Son técnicas de gamification las que le incorporamos. Nuestros usuarios acumulan puntos por marcar la toma de sus medicamentos, por ejemplo, por registrar su estado de ánimo. Otros temas que apoyan la parte, obviamente, financiera del modelo de negocios, como ver anuncios o contestar encuestas, que también tienen distintos propósitos, tanto internos para mejora de servicio, como también temas relacionados a salud mental, de hecho. Hay una prueba que utilizan en psicología para medir o identificar si el paciente tiene algún grado de depresión, la PHQ-9. Esa es una de los tests que tenemos incorporados dentro de la plataforma de encuestas y que nos permite conocer un poquito mejor cómo está la parte emocional del paciente. Entonces, el colocar incentivos, también hacemos sorteos, de hecho, todos los días, es por lo que le llamamos Happy Cash, y si ganas, lo puedes utilizar para comprar tus medicinas en conjunto con los puntos que vas acumulando por el mismo uso de la aplicación. Entonces, el agregarle el tema o el ingrediente de incentivos nos permitió de una forma orgánica ver una aceleración en el crecimiento de la base de usuarios. Hemos visto también que la retención es muy buena, por encima del promedio que se maneja en aplicaciones, pues, si bien no iguales, con algunos elementos similares a lo que nosotros desarrollamos. Entonces, eso nos tiene muy satisfechos. Hemos, pues, verificado que a través del uso de tecnología más aportar incentivos, sí se pueden generar cambios importantes de comportamiento y hacer que las personas estén más adherentes a sus tratamientos. Entonces, creemos que la fórmula, si bien no la tenemos todavía perfecta, sí hemos ido haciendo ajustes y podemos ir incorporándole nuevos mecanismos para que, pues, el paciente se mantenga en constante, pues, comunicación con nosotros a través del uso de la aplicación y, pues, orientarlo a cómo llevar una vida más saludable, cómo medir o llevar un mejor control al final de cuentas de su salud. Y pues para la parte puntual de salud mental, generar awareness de que algo quizás está mal en mí, que tengo que acercarme para pedir ayuda, que es un tema tabú en muchos casos, pero pues estamos buscando la forma de habilitarle mecanismos de
pedir ayuda a nuestros pacientes a través de medios pues, digitales, que no tienes que necesariamente ir a tocar la puerta del consultorio del médico, que esa es ya una barrera de pues, reconocer el problema y buscar la ayuda presencialmente. Creo que la tecnología puede ayudar mucho en ese sentido, a romper esas barreras de miedo, de tabú, de no querer dar o reconocer que tengo un problema mental, por todo lo que bien mencionabas, Daniel, que nos crearon bajo una cultura de que aguántese, sea machito, usted tiene que responder, sobre todo en hombres. El estar en contacto con los sentimientos es algo que está prácticamente prohibido y somos la cabeza de la familia y los que tenemos que, de cierta forma, reflejar que somos la roca y que mantiene pues, la parte emocional de la familia. Entonces, el romper todos esos tabús es parte de la misión que tenemos y creemos que pues, utilizando de nuevo temas de gamification, incentivos, awareness, información, comunicación constante con el paciente es uno de los caminos que se puede empezar para generar este cambio. Gracias. Y hablando de La Roca, feliz Día del Padre, porque hoy es el Día del Padre en Guatemala, entonces feliz Día del Padre para todos los que son papás y están conectados acá. Y yo ahora pregunto del otro lado de la mesa, ¿no? Yo trabajo mayormente con médicos más que con profesionales de la salud mental. Bueno, dentro de los profesionales de la salud mental obviamente hay psiquiatras, pero realmente en la parte de engagement también del lado profesional de la salud ha sido muy difícil, bueno, no solo en Guatemala, sino en otros países donde yo he trabajado, convencer del uso de estrategias digitales al médico, por el acto médico, por la privacidad, por todo este tema. Sí he tenido, creo yo, en lo poco que he interactuado con psicólogos, psiquiatras, como que sí ha sido como un poco más abierto, sobre todo obviamente la parte terapéutica. Hay otro tipo de atención que definitivamente no se puede hacer a distancia, sino tiene que ser presencial. Pero, ¿cómo han visto ustedes, Víctor y Claudia? Creo que es para los dos la misma pregunta. ¿Cómo ha sido del lado de los profesionales de la salud mental? Tú, Karina, eres una profesional de salud mental. ¿Cómo ha sido de ese lado, no? Porque obviamente hay colegas que son bastante resistentes siempre, que quieren tener su cuadernito ahí a la par, ¿verdad? Que si uno le pone una historia clínica electrónica ahí, no, que la tecnología no es para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes para hacer ese engagement del lado de los profesionales? Bueno, Karina quizás primero y luego Víctor. Bueno, mira, comento algo que resulta anecdótico. Yo vengo hace más de 7 años ya trabajando con psicoterapia online y la verdad que de parte de mis colegas siempre me han mirado así como un bicho raro, ¿no? Como, ¿qué estás haciendo? Básicamente porque la ley de ejercicio profesional y el Código de Ética Nacional menciona psicoterapia online. No agrega nada más ni da ninguna especificidad más, ¿no? Y justamente hace un par de semanas, yo formo parte también del Colegio de Psicólogos, trabajo en divulgación y demás, bueno, un colega me comentaba esto, se mira vos y te mirábamos tan raro, y ahora tenemos que reconocer que sos una precursora. Bueno, yo creo que eso ya grafica claramente que la resistencia está más del lado del profesional a veces que del lado del paciente, ¿no? Hay otra cuestión que uno no lo tiene quizás como muy presente y es el hecho de que, bueno, ya desde hace años estamos inmersos en una sociedad digital. Pagamos digitalmente, compramos digitalmente, hacemos un montón de actividades de manera digital y la resistencia en salud básicamente tiene que ver con toda esta serie de argumentos en contra, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, en mi ciudad específicamente, el Colegio de Psicólogos ha establecido todo un protocolo de seguridad para algunos casos específicos que tengan que ver con urgencias, la atención presencial, y esos protocolos implican cubre zapatillas, batas, el barbijo, la máscara. Entonces, en una charla que estábamos ahí, yo digo, pero
aparece, ¿no? Como esta pregunta, si lo que se le cuestiona a la psicoterapia online es la calidad del vínculo posible de establecer, digo yo, ¿qué calidad de vínculo tenemos hoy? Posibilidad de establecer en un consultorio presencial con 2 metros de distancia, y todo esto puesto encima donde el paciente ni siquiera nos puede ver la cara, ¿no? Mis pacientes particularmente, ya digo, ni vuelvas a lo presencial porque no vamos, te vemos mejor acá, el vínculo es mucho más cercano, mucho más similar a cómo trabajábamos antes de todo esto. Y bueno, la necesidad de escucha es una necesidad realmente muy significativa, ¿no? A la que, bueno, nosotros somos quienes tenemos que darle respuesta. Pero sí, incluso los pacientes se adecúan mejor a estas cuestiones propias de trabajar con tecnologías, ¿no? Que a veces se produce un corte, que la conexión está lenta, que hay un delay. Los profesionales tienen como más resistencia. Esperemos que eso modifique, porque también estoy convencida que esto ha venido para quedarse. Gracias. Víctor, ¿cómo mantenés a la tropa con la moral alta? Creo que nuestro caso ha sido súper bonito, por ponerle un adjetivo. Nuestro equipo casi todos son jóvenes, todas y todos. Entonces, yo y lo he hablado y se los digo siempre que estoy súper contento de trabajar con ellos y ellas porque pues siempre están contentos, y la verdad es que creo que en mucho es nuevamente por esa parte de crisis financiera en la que estamos inmersos, y mal que bien esto es una oportunidad de ingresos para ellos y ellas. Entonces es interesante y a mí me encanta ver el nivel de compromiso que sobre todo 2 o 3 de ellas tienen con nosotros. Eso creo que es lo principal, pero en general nosotros, pues, como saben, o no sé si lo expliqué, pero tenemos 2 servicios principales, que el uno es el chat con profesionales de salud mental, que no es una terapia per se, sino es un acompañamiento, una consejería o algo así. Y también tenemos la clásica videoterapia, digamos, con plataforma virtual como tal, donde sí seguimos mucho lo que pues seguramente Karina sabe mejor que yo por mucho. Entonces ahí seguimos todos esos protocolos y todo. Pero sí, hemos tratado de ver cómo podemos hacer también más cosas para que el equipo no sufra, y él lo estaba viendo en las preguntas, porque al final ese burnout que mencionan también potencialmente nos puede pasar a nosotros, pues a mi equipo, porque al final yo no soy quien está ahí chateando o haciendo la videoterapia, pero sí sé que hay límites, ¿verdad? Porque nosotros queremos y quisiéramos atender a todos y todas todo el tiempo, pero no podemos. Entonces, creo que lo que nos ha ayudado mucho es esa misión que tenemos como empresa, que es ayudar. Entonces, eso automáticamente como que nos ayuda a todos a estar siempre presentes y siempre con ganas de seguir. A nosotros nos entran, por ejemplo, muchos mensajes por el WhatsApp Business, que es como, creen que ahí es la atención. Entonces, ahí estamos tratando de ver cómo estamos promoviendo dar becas en la parte de videoterapia, promoviendo. Entonces, eso creo que es lo que nos ha ayudado. Y después voy a tomar un poco de tiempo a contar lo que estamos haciendo con personal médico también y servidores de salud, que tenemos una parte con la que estamos trabajando igual, por las mismas razones. Entonces, eso creo que esa motivación creo que nos ha ayudado a todo el equipo a estar como siempre ahí. Pero creo que sí tenemos que ver qué hacemos todos después también cuando lleguemos a esa nueva normalidad que dice Karina, para ver si podemos pues tomarnos un tiempo igual. Bueno, gracias. Como que nada, el tiempo se nos ha ido diluido y hoy sí está bastante intensa la audiencia con preguntas. Entonces creo que nos vamos a mover rápido a preguntas y vamos a dejar unos minutillos luego para las conclusiones final. La primera pregunta o consulta es ¿cuál es la experiencia que se tiene con estrategias en salud mental con mujeres indígenas? Esto obviamente quizás va más para Guatemala por el porcentaje de población que tenemos nosotros indígenas, ¿no? No sé, Víctor, Álvaro, ¿quién se la juega para responderlo? Levanten su manito. Sí, Víctor. Sí, creo que Víctor es el más adecuado. Miren, la experiencia de nosotros, hay un cliente grande, como les mencionaba, que tiene dentro de sus beneficiarios tal vez el 50% de su comunidad, de sus beneficiarios es
de la comunidad indígena del Altiplano de Guatemala. Y como herramienta tecnológica que somos, tenemos varios retos, y el principal ha sido, y ese reto lo compartimos, por ejemplo, con una población de tercera edad y con una población indígena, que obviamente nos interesa muchísimo llegar a ella, porque es la mayoría en el país. Entonces, los ejercicios que hemos hecho al final siguen siendo en español, no hemos podido utilizar un idioma maya todavía, pero sí tenemos estamos trabajando en un como componente donde la persona pueda hablar en su idioma, el componente traduce y lo vuelve texto a español, el psicólogo o psicóloga responde en texto en español y el componente traduce y lo habla en idioma maya a la persona que está haciendo la consulta. No hemos ni llegado a la parte de pilotearlo, pero sí tenemos muchas ganas de hacerlo. Hay mucho interés, sobre todo de este cliente nuestro, con el que podríamos implementar esto quizás el otro año. Pero hay varios ejercicios muy interesantes que ya han habido en Guatemala, que nosotros hemos conocido y con los que espero de verdad poder trabajar juntos. En Patzún hay un grupo de psicólogos y psicólogas que se unieron desde el momento en que salió el brote de COVID ahí, y están haciendo consultas y digamos, teleterapia con teléfono como tal. Entonces, es increíble lo que están haciendo. Y mucho ahí fue donde vimos que el ejercicio tiene que ser como a oral, texto y de regreso para poder nosotros igual poder manejarlo. Entonces, eso es la experiencia que conozco. Hay ejemplos lindos en Guatemala donde sí hay un acompañamiento a comunidades indígenas. El tema de mujeres es otro universo tal cual. O sea, esos dos componentes unidos, estoy seguro, es un gran reto, pero el componente con mujeres también es súper importante. Y como yo les mencionaba, son nuestra mayoría de usuarios. Y ahí el tema de violencia, el tema de machismo, el tema ahí hay un montón también por hacer. Y espero y quiero creer que estamos como en la senda y estar casi listos para poder atender a la mayor parte de demanda que viene por ahí. Sí, ahí estamos en la misma línea. Nosotros en Deciscom estamos iniciando también a trabajar algunos proyectos comunitarios, seguro hablaremos contigo, Víctor. También en la red centroamericana estamos creando una comisión de género e inclusión. Yo adicional también trabajo algunos proyectos que tienen que ver con trata de personas y este tipo de cosas. Entonces hay un montón por donde uno lo ve, hay una necesidad muy, muy fuerte y sobre todo en países con una diversidad cultural muy grande como Guatemala. Bueno, acá hay otras dos preguntas. Dice, ¿cómo están interviniendo a los pacientes que tienen esta llamada intolerancia a la incertidumbre? Esa es la primera. ¿Y qué consejo se daría desde la salud mental a los doctores, enfermeros y fisioterapeutas que sufren de burnout y o fatiga por compasión? Esta fijo va para Karina. Sí, esa era específicamente para mí. Bueno, en relación a los pacientes, bueno, en general el trabajo en salud mental y en psicología en particular tiene mucho que ver con el marco teórico que también indica una técnica, ¿no? Una cuestión técnica en el trabajo concreto. En relación al paciente, en lo que se insiste debido a la crisis es precisamente en que pueda elaborar el duelo por todas estas pérdidas, ¿no? En relación al proyecto de vida, a sus actividades dentro de una rutina anterior, y que pueda volver a construir una nueva rutina, ¿no? Que contemple horarios, que contemple continuar con sus comidas regulares, tener varias actividades para realizar dentro de lo que sería el aislamiento, no quedarse con una sola porque funciona, digamos, sino que ir variando, bueno, moverse, activarse, un poco de actividad física y demás. Acá en Argentina ya estamos con permisos, con algunas flexibilizaciones y permisos para hacer deportes o para salir a caminar, por ejemplo, 2 veces a la semana. Entonces eso ayuda mucho, pero básicamente tiene que ver con esta cuestión de, bueno, tratar de construir, y uno como profesional tiene que ayudar en ese punto, brindando los elementos que el paciente necesite, una nueva rutina. En relación a los profesionales, también, en la medida de lo posible, ¿no? Cuando hay crisis de salud como esta que estamos atravesando, se incrementa muchísimo el tiempo de trabajo, el grado de estrés,
y las mismas características de una tarea que de lo habitual pasa a resignificarse mucho más, ¿no? Pero sí, básicamente no olvidarse de los tiempos de descanso, de los tiempos de alimentación, de los tiempos de esparcimiento, de tratar de incluir eso en la medida de lo posible. Yo sí voy a contar que aparte yo estoy colaborando con una fundación como voluntaria en la atención a pacientes con COVID y a familiares y a la población en general. En realidad estoy como ingresando recién en este proceso, estamos en una primera etapa de capacitación, y esta fundación, por ejemplo, a lo primero que apunta es a darnos recursos para cuidarnos nosotros y de ese modo después poder ir a campo a atender y cuidar al otro. Que me parece que es una cuestión muy, muy interesante, y la pregunta resulta interesante en relación a ese punto, ¿no? A veces uno no piensa qué pasa con el profesional que hace guardias eternas, que no tiene tiempo de comer, que está sometido a un estrés permanente, y cuáles son esos efectos, ¿no? Esta es una crisis que nos atraviesa a todos, más, menos, pero nadie queda exento, ¿no? O sea, que lo que es tristeza, dolor, angustia, estrés, cansancio, fatiga y demás, son síntomas que, bueno, terminan siendo como conocidos por todos, ¿no? Sí, bueno, y aquí en Guatemala encima los profesionales sin sueldo, sin equipo para protección, es una cosa terrible. La última va, bueno, son dos, la vamos a fusionar directa para Álvaro. Dice, ¿han utilizado el app para conectar pacientes entre ellos? Por ejemplo, terapia grupal o con varios pacientes a la vez. Esa es una. Y la otra es, ¿cómo les ha ido con las compañías aseguradoras para el reconocimiento de honorarios? Sí, bueno, eso quizás tal vez más para Víctor, ¿no? Que está en la parte de prestación. Entonces, Álvaro, Sí. la primera, si han trabajado temas grupales, y la segunda para Víctor, ¿cómo les ha ido con nuestros amigos de las aseguradoras? Ok, a la fecha no lo hemos hecho. En realidad tenemos poco tiempo de haber lanzado la aplicación al mercado. Son 3 meses aproximadamente los que llevamos de operar. Sí tenemos distintas iniciativas para generar ese contacto entre pacientes. Creemos que puedes aportar muchísimo, y sobre todo para enfermedades que son un poco menos comunes y que impactan un poco más fuerte a la calidad de vida de las personas. Esclerosis múltiple, por ejemplo, es una de ellas, que ese apoyo que se genera entre las comunidades que pues, están viviendo temas similares y se dan tips es algo evidentemente muy valioso. Creemos que el momento para nosotros todavía no ha llegado de pues, habilitar ese tipo de funciones. Sí tenemos la intención en el corto plazo de habilitar toda una plataforma para teleconferencias y generar de esta forma consultas pacientes con médico, y aprovechar también para impartir sesiones que sean guiadas, terapia, por ejemplo, como de mindfulness, que estamos ahí en proceso de cerrar algunas alianzas con empresas que se dedican a esto, o pues temas ahí también con Víctor de consejería, pero creo que sí es muy importante pues el desarrollar esa cultura antes de lanzar pues, al agua a las personas a hablarse sin ningún tipo de orientación o de moderación, sobre todo. Creo que sí es muy importante que exista ese rol de moderador que esté regulando la interacción entre los pacientes, y pues que tenga toda la propiedad del caso para dar consejos y pues orientar la charla o terapia que se esté buscando dar. Entonces, creemos que sí es importante, pero todavía no estamos en ese momento, y eventualmente, definitivamente es algo que estaríamos planificando incorporar. Yo estoy haciendo talleres virtuales ahorita con países nada que ver con psicología. Es un reto, ya me imagino, hacer una terapia grupal en línea, es otro nivel. Total. Víctor. Me quedé con la terapia grupal en línea porque nosotros estamos haciéndolo y ya se Bueno, imagina. dale, entonces, porque la otra pregunta es cómo te está yendo con las aseguradoras. Sí, ese es otro tema. Lo que les iba a comentar de las aseguradoras es que nosotros sí hemos tenido acercamiento con varias.
En Guatemala, al final, el tema de la salud mental no está asegurado y eso ha sido uno de los grandes retos. Pero sí hemos empezado a trabajar. Hay una que no es una aseguradora per se, pero trabaja con seguros y microseguros, sobre todo, nuevamente por el target con el que nosotros trabajamos, que se llama Quilo. Y con ellos sí hemos hecho algunos experimentos, porque el tema principal alrededor de la aseguración de la salud mental es el de la siniestralidad. Entonces, nosotros no tenemos suficiente data todavía para poder decirle sí, solo ese es el porcentaje de siniestralidad. Entonces, todavía estamos analizando un montón de información, pero creo que a partir de ahora el interés de las aseguradoras va a ser interesante con el tema de salud mental. Eso es igual la apuesta que nosotros tenemos. Entonces, pero en reconocimiento honoraria no creo que haya, pues espero que no llegue a haber problema, puesto que aunque no es, en menos en el caso del chat nuestro, que no es una terapia como tal, se reconoce la labor de orientación y consejería como tal. El Colegio de Psicólogos en Guatemala entiendo que lo puede llegar a reconocer y entonces una aseguradora lo tendría que reconocer, pero como no está asegurado todavía, no, pues vamos a ver qué pasa. Aquí hay un tema de rectoría también. Karina al inicio habló de la legislación y podríamos hablar hora y media, 2 horas más de temas de vacíos legales, rectoría y demás. Se nos acabó el tiempo. No quisiera cerrar el webinar sin antes 1 minuto cada uno, una conclusión, algo que quieran transmitir a la audiencia. Insisto, este tema da para hablar muchísimo. Se nos ha ido el tiempo muy rápido. Entonces, si pudieran entonces dar su minuto, en 1 minuto, perdón, las conclusiones y algunas recomendaciones. Comenzamos con Karina. Bueno, yo creo que, dada mi experiencia de trabajo, no es lo mismo la atención en salud presencial que la atención en salud a distancia a través de medios tecnológicos. Tiene sus particularidades propias, ¿no? Volviendo a esta cuestión del proceso de transformación digital, tiene que ser algo continuo, es multidimensional, tiene que tener en cuenta la tecnología, la sociedad y los usuarios, también como la gobernanza, ¿no? La legislación. Y creo que de ahora en más esta crisis se va a convertir en la oportunidad de que pueda como ponerse un poco más la mirada en este tema, ¿no? Que venía así como quedando relegado, digamos, se está generando la necesidad. Bueno, en Argentina ya tenemos una nueva ley de salud digital que nos va a incluir los psicólogos que no estábamos en las leyes anteriores. Creo que bueno, moviliza a dar respuestas, ¿no? Esa es una de las patas de todo esto que me parece que es sumamente importante, porque si no hay nada que diga qué se puede hacer, eso implica que tampoco hay algo que diga lo que no se puede hacer y el riesgo se hace sumamente inevitable. La otra pata que considero importante es la de la formación, precisamente para atender a las particularidades. Como profesionales no estamos formados en tecnología, en una formación de grado, no hay espacios formales donde eso pueda accederse. Y bueno, y la otra pata que considero importante y que es parte de este desafío que viene ahora a partir de esta nueva normalidad, que ya me parece que lo mencionó Álvaro también, tiene que ver con esto de informar a la sociedad, ¿no? Un proceso de información y formación a la sociedad en el uso de las tecnologías en salud. Queda mucho trabajo por hacer y coincido, este webinar hubiese dado como para 3 horas más, Daria. Podríamos haber estado, queda mucho para hablar también. Sí, no, eso es lo bueno, nos da para seguir haciendo más del tema. Álvaro. Bueno, por mi parte creo que algo súper relevante y que concluyo y es que estoy de acuerdo, pues lo que la OMS declaró que, no sé si sabían que ellos indicaron que los problemas de salud mental van a ser la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030. Y que no hay evidencia científica de lo que les voy a decir en este momento, pero siempre se ha tratado temas de salud mental como padecimientos crónicos, enfermedades no transmisibles. Yo pongo en tela de juicio si realmente son no transmisibles, sobre todo ahora por temas de COVID. Creo
que las enfermedades mentales tienen una característica que sí son transmisibles entre personas. Un ejemplo bastante tonto, pero válido por ser el Día del Padre, hablar de mi hijo. Recientemente, pues, él tiene 1 año y medio, se le quitó la pacha. Fue una tragedia griega en la casa. Él estaba deprimido y al verlo deprimido a él, todo el resto de la familia estábamos deprimidos. No saben realmente lo mal que lo pasamos durante 2 o 3 días. Entonces, tal vez Karina tenga un poco más o una opinión al respecto de qué tanto se puede llegar a transmitir este tipo de enfermedades, pero yo creo que eso es lo que lo puede volver viral más que COVID-19 y por ende, pues, que se haga una realidad lo que la OMS ha declarado. Ya te perfiló Karina ahorita. Víctor. No, yo lo único que podría agregar es que alegre ver que más de 40 personas y profesionales de la salud, como las que están en Recaínsa, pues entraron a este webinar, porque eso nuevamente reconfirma que el tema de salud mental está agarrando fuerza. Entonces, es importante que si ustedes identifican o se autoidentifican que tienen una necesidad de apoyo, que la busquen o que nos ayuden a encontrar a los que están buscando ayuda, porque al final necesitamos una sociedad más resiliente, con más bienestar, y creo que eso lo compartimos todos los que estamos aquí hoy. Entonces, desde sus posiciones, aboguen porque la salud mental sea tan importante como la salud física, y cuenten con nosotros y con todo mi equipo, y gracias otra vez, Daniel, por esta invitación. No, gracias a ti y a nuestro panel y sobre todo a la audiencia que ha estado tan pendiente de este conversatorio. Yo, como digo, este tema de verdad mucho que hablar, hay muchas aristas. Desde el campo científico sabemos que todavía no hay mucha evidencia, se necesita más evidencia para un tema de mejores tratamientos y es uno de los temas que creo yo que se deben priorizar desde la perspectiva de los sistemas de salud. Así que estamos casi seguros que vamos a seguir hablando de este tema. Así que muchas gracias a los tres. Un abrazo fraternal y sobre todo protéjanse mucho porque todavía nos falta mucho para llegar a la nueva normalidad. Así que Ya me dan la autorización. un abrazo.